Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan José Cuello Escobar y soy estudiante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de Cozocuautla. Hoy les estaré presentando un tema muy importante que es el derecho sucesorio o derecho testamentario. Este derecho es un acompañante, por así decirlo, de un conjunto de normas que vienen a regular la transmisión de bienes, derechos y obligaciones de una persona fallecida. Uno de los principales objetivos del derecho hereditario o de la formulación de un testamento es a causa de poder determinar de manera pacífica y voluntaria cuáles serán los fines de los derechos, obligaciones y en este caso los bienes de la persona fallecida. Asimismo, la elaboración de este testamento, por así decirlo, es una forma de poder contemplar cada uno de los posibles herederos o de la sucesión de los bienes de la persona de una manera pacífica, de manera voluntaria, de forma de que no se generen conflictos entre los posibles o futuros herederos sobre todos los bienes, derechos y obligaciones de la persona. Ahora debemos de tomar un tema muy importante o categorizar tres puntos. Los bienes, ¿qué son los bienes? Bueno, en sí los bienes son aquellos bienes muebles e inmuebles de la persona, mejor conocidos como activos económicos o activos palpables. En esta categoría pueden entrar inclusive las obligaciones, que son los pasivos. En este caso son las deudas contraídas por la persona fallecida y que se deben de cubrir aún después de su muerte. En algunos de los casos, estas deudas quedan liquidadas o solventadas al momento de su muerte. De esa manera es como se llevan a cabo. Pero en la mayoría de los casos, estas deben de ser solventadas con los activos pertenecientes de la persona. Ahora, los derechos. Los derechos pueden ser derechos de autor, derechos sobre algún tipo de activos en una empresa, como derechos de alguna manera no palpables, pero sí que generen algún tipo de activo económico. Ahora, sin más, debemos de contemplar una de las partes más importantes que hoy en día no se han podido resolver de manera adecuada, dado que la herencia o el testador siempre contempla a cada uno de los herederos que él considera. Sin embargo, debemos de recordar que todas las personas que rodean a una persona, en este caso, si es un cónyuge o en general es un familiar muy cercano, como lo puede ser de un hijo a un padre o de un padre a un hijo, de una persona casada, formalmente contraída por un contrato matrimonial, estas tienen la capacidad de heredar de manera obligatoria. ¿Qué quiere decir con ello? Por ejemplo, un hijo que es un primer consanguíneo habla que tiene todas las cualidades y capacidades de poder heredar, dado que la transmisión es por un o un ascendiente o descendiente directo. En el caso del cónyuge, esta a su vez se puede contemplar de manera en que si el matrimonio se contrajo antes de la elaboración o después de la elaboración de los bienes o de la obtención de los bienes, derechos o las obligaciones, estas en su caso se van a determinar en un proceso jurídico en dado caso que la persona no fuera incluida en el testamento después del deceso de la persona fallecida. Sin más, este es otro tipo de derecho que a continuación lo veremos o en el avance del tema. Sin más, debemos de recordar que debe de llevar con un acompañamiento tanto en la rama civil como en la rama privada. En la rama civil el acompañamiento es el conjunto de normas que se deben de seguir o los procedimientos civiles que se deben de seguir para la elaboración del testamento, a manera que éste sea validado y reconocido por las entidades jurídicas. El acompañamiento privado puede ser en la elaboración mediante un notario público, el cual da fe y legalidad sobre el documento que se está dando por la propia voluntad de la persona aún no fallecida para después heredar de manera pacífica y voluntaria. Ahora bien, en lo personal, para mí el testamento es una de las maneras más pacíficas en cuanto al deceso de una persona. ¿Qué quiere decir con esto?
Muchas veces los conflictos que se pueden llegar a tornar en el deceso de una persona pueden llegar desde el rompimiento de lazos familiares como en el rompimiento de muchos problemas que a lo largo pueden generar algún tipo de obligación, que en este caso es un pasivo o deudas, mejor conocido, dado que en el rompimiento se pueden llevar a cabo muchas problemáticas en tanto a los activos, dado que no siempre se puede considerar o se obtienen activos de una sola persona o de un solo sector, dado que pueden tener en completa copropiedad o en... Sin más, debemos de recordar que todo lo anterior es contemplado de forma voluntaria y debe de ser así para no generar ningún tipo de conflicto a lo largo del deceso de la persona. Debemos de recordar que existen dos especies de sucesión mortis causa, que es la testamentaria y la legítima, o mejor conocida en la sucesión testamentaria como la sucesión universal. ¿Esta qué quiere decir? Que contempla todos los bienes, derechos y obligaciones de la persona. En la herencia debemos de recordar que se contemplan esos tres elementos. En la herencia universal da que si existe un heredero como único, este se le brindarán todos los derechos, bienes y obligaciones. Cuando es una herencia o sucesión compartida, que quiere decir que existen más herederos, estos derechos, bienes y obligaciones se les serán otorgadas de manera proporcional a cada una de las personas. En la herencia legítima o la sucesión legítima, debemos de recordar que es un derecho particular o una sucesión particular. En el legatorio recibe solamente un derecho personal o un derecho específico. ¿Qué quiere decir con esta? Que puede recibir tanto bienes y derechos, pero esta no va a responder a las obligaciones que éste pueda tener o las deudas o pasivos. Debemos de recordar que a la vez de existir un testamento puede que no exista y esta es mejor conocida como una sucesión intestamentaria. ¿Qué quiere decir con esta? Que no existe un testamento en el que la persona fallecida haya establecido cuál será el destino tanto de sus bienes, derechos y obligaciones. Es por ello que abriendo un juicio sucesorio intestamentario puede llevar a cabo un proceso para contemplar a los posibles y a cada uno de los herederos para así poder determinar cuál será y de qué manera será proporcional la entrega de los bienes, derechos y obligaciones de la persona fallecida. Las reglas comunes o las más utilizadas en la cuestión de sucesión testamentaria son aquellas que deben de heredar los parientes más cercanos antes que los más lejanos. Los parientes del mismo grado en su caso deben de heredar de manera proporcional cada uno de los derechos, bienes y obligaciones de la persona. Recordemos que el parentesco por afinidad no da derecho a heredar, así como también se deben de seguir las precauciones establecidas cuando y debe la persona de reconocer a una persona que aún no ha sido reconocida o no ha nacido. ¿Qué quiere decir con ello? Que muchas veces la herencia se debe de determinar un factor importante que es la obligación de la pensión alimenticia o la obligación alimenticia. ¿Qué quiere decir con ello? Que aún después de haber heredado de manera correcta y de manera adecuada, esta debe de considerarse que si cuando la persona fallece y éste tiene un posible heredero que no ha nacido, esta se debe de pausar y de llevar a cabo una invalidación de el testamento, dado que hay un nuevo heredero y este debe de recibir tanto derechos como bienes y obligaciones. En el caso de la sucesión legítima, los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Los parientes del mismo grado heredan, al igual que en la hereditaria, partes iguales. El parentesco por afinidad, como se ha mencionado en el derecho hereditario, este tampoco da el derecho de heredar. Los parientes colaterales que puedan llegar a heredar, que son los hermanos, tíos y sobrinos, no son considerados, dado que si estos no fueron establecidos en la herencia o por el testamento, estos no serán incluidos. Recordemos que la sucesión legítima se abre cuando no hay testamento, el testamento es nulo o perdió su validez
En el caso mencionado anteriormente, cuando el testador no dispuso de todos y cada uno de sus bienes de manera correcta y cuando no se cumple la condición impuesta por o al heredero. Sin más, debemos de recordar que las actualizaciones del derecho testamentario o la sucesión testamentaria, o en su caso legítima, son un factor tan cambiante en el marco jurídico, dado que las situaciones en las que se presentan cada uno, tanto de los testamentos como de las sucesiones intestadas, es diferente, dado que se presentan situaciones en las que los derechos, los bienes y las obligaciones no están acomodadas de la misma manera. Es por ello que cada uno de los marcos y de las precauciones que se deben de tomar tanto para llevar la sucesión testamentaria como la sucesión legítima, esta debe de ser un acompañamiento, pues en su caso personalizado. Sin más, les debo de agradecer que en este espacio me hayan acompañado y se espera que la explicación sobre el tema sea clara y entendida de la mejor manera. Les agradezco mucho, que tengan muy buenas noches.